quisiera que entonces miráramos muy bien quién es el que determina qué, ¿sí? Y empecemos, por favor, en el capítulo número 11 de Romanos, empecemos a mirar, porque si no nos conectamos desde aquí con lo que vamos a estudiar esta semana, pues creo que no lograríamos tener claridad sobre lo que queremos estudiar, porque de Él y por Él y para Él son algunas cosas. ¿Cuántas? Son todas las cosas, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él, no al diablo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Para quién sea la gloria? Para nuestro Padre, para nuestro Señor Jesús, para su Santo Espíritu, el único Dios verdadero. Entonces, miremos que si llegó sequedad, si llegó ruina, si llegó desánimo, lo que sea que haya llegado, es porque el hombre se descuidó y Dios, nadie más, Dios determinó contristar su espíritu, bueno, apagarlo en la vida de esa persona y permitirle consecuencias. Vamos a leer algunos textos para que usted se entere. Leamos Proverbios, capítulo número 1. Los textos que tenemos en Proverbios sobre este tema del que desprecia a Dios, a mí me parece terrible. Yo le tengo miedo a que mi Señor se enoje conmigo. A eso le tengo terror. Le perdí el miedo al diablo, a los demonios y a lo que le tenía miedo acá en la tierra. El Señor me ayude a permanecer en esa paz. Pero es terrible cuando yo leo esto. Mire, Proverbios capítulo 1, versículo 24 en adelante, para que se entere de dónde vino la sequedad a ese que quiere ser reverdecido, para que se entere de dónde vino el mal a aquel que quiere ser reverdecido. Dice 24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Deténgase ahí, por favor. Mire que nunca la ruina, la escasez, el problema, nunca la pobreza, la enfermedad va a venir a una persona porque es que el diablo le dio porque sí, porque el diablo como que tomó la decisión y tomamos y no entendemos la historia de Job. Cuando la persona dice, es que a la gente buena también le suceden cosas malas, ¿sabe? ¿Sabe que eso es vergonzoso, hermano? Es como decir, o que Dios es injusto, o que Dios no tiene el control total de lo que le sucede al cristiano. ¿Alguna de esas dos cosas serán ciertas? Bueno, se lo voy a volver a decir. Cuando se dice que a las personas buenas también les sucede cosas malas, estamos diciendo una de dos: o que Dios no tiene el poder para librar al cristiano de lo que el diablo le quiere hacer, o que Dios es injusto. ¿Alguna de esas dos cosas serán ciertas? Dígalo con libertad. Porque si yo digo, yo soy bueno, yo no fallo en nada, cosa que ya de por sí es mentira, pero me está pasando esto, me está pasando aquello, me duele aquí, me duele allá, me pasó esto, me sucedió lo otro. Hacemos injusto a Dios. Le decimos a Dios que Él, no sé, tiene una mentalidad retorcida y que le da gusto pagarle al justo con mal. De por sí es totalmente antibíblico hablar de que a Dios le dio por capricho jugar un juego con el diablo
y decirle, bueno, listo, mátele el ganado, mátele los hijos, enférmelo, pero vamos a ver qué pasa. No, señor, había un propósito claro y en el libro de Job está escrito, está establecido cómo el Señor empieza a hablar con Job y le dice claramente, tú te pareces a Leviatán, el rey de los soberbios. Mira a ver si te pones a la medida de él. Ve y dómalo, ve y somételo. Porque cuando lo primero que le pasa a Job en las primeras cosas, inmediatamente se pone de manifiesto aquello que Dios le quería tratar, el orgullo. Que venga Dios y me juzgue y saldré limpio como oro. Orgullo. Y la Biblia dice, ¿quién podrá estar de pie delante de Dios? La respuesta es nadie. Y Job quiso decir que él era bueno y que lo que le estaba pasando era injusto. Y al final él lo reconoce, dice, sí, claro, yo no entendía. Yo no entendía que por más cosas buenas que yo haga, siempre le tengo que dar la gloria a Dios por ello. Porque nada bueno puede venir de un hombre, de una mujer contaminada con la naturaleza adámica. Nada bueno puede venir. Y si algo bueno hay en usted y en mí, es gloria a Dios y gracias a Él. Porque de Él, por Él y para Él. No se le va a olvidar ese texto. Todo fue hecho por el Señor y para Él. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que siempre que viene un trato, una dificultad, un problema a un ser humano, es porque él lo buscó, porque despreció la palabra que conoció, porque cerró sus oídos a la voz de Dios y prefirió un camino como él quiso. Él, el Señor Jesús, lo dice en los evangelios, pero aquí el salmista, el proverbista está diciendo, por cuanto llamé y no quisisteis, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Cuándo hace eso el Señor? A ver, detengámonos en esto. ¿Cuándo hace esto el Señor aquí, en este tiempo? Cuando Él habla y no atendemos, cuando extiende su mano y no ponemos atención. Hermano, yo creo que todos los días. Cristiano que diga que obedece perfectamente lo que conoce, es porque no es consciente de lo que está diciendo. Yo siempre me pongo como ejemplo y pongo como ejemplo las cosas más sencillas de la Biblia. Oiga, mujer casada, ¿usted le da el trato a su marido como lo dice la Biblia? Varón casado, ¿usted le da el trato a su esposa que la Biblia dice que le debe de dar? ¿Y los hijos los está criando como dice la palabra? ¿Y los que tienen sus padres vivos le dan el trato de honra que Dios dice que le debe de dar? No, lo que pasa es que no, mi mujer no, mi esposo no, lo que pasa es que, ay, pastor, usted supiera, no me nace, pastor, la verdad es que no. Ahí está. Y solo la paciencia del Señor le da la espera a ese creyente, a ese cristiano, que vuelva y escuche otra vez la palabra, y viene el Espíritu de Dios y lo redarguye y lo inquieta y lo mueve. Ya no contenderé más con el hombre, dijo el Señor un día, porque sencillamente él siempre va hacia el mal. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nosotros tenemos una ventaja sobre el resto de la humanidad. Pero analicemos esto. Si nosotros leemos desde antes, versículo 15, dice, hijo mío, no andes en caminos con ellos, con los del vicio, con los pérfidos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores.
La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Ahí. Ese último versículo. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. ¿Sobre cuántos ha sido derramado el Espíritu Santo? Ahora, son dos cosas diferentes. El Espíritu Santo nos fue dado para que nos cambie, ¿no? Óigame, en el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo fue dado a nosotros como las arras de la promesa para que nos cambie. Ahora el Espíritu de Dios mora dentro de ti, dentro de mí. Pero también viene con la llenura del Espíritu de Dios, viene el Espíritu sobre nosotros, sobre ti, sobre mí. ¿Sí o no? Bueno, ya está. Dice, volveos a mi reprensión. O sea, hagámosle caso al regaño del Señor. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Nadie mejor que en este tiempo los cristianos conocemos las palabras del Señor, entendemos la palabra de Dios. Pero dice entonces el 24, y esto es para creyentes, escúcheme, creyentes que caminaron, y voy a hablar de dos clases de creyentes que caminaron en el Evangelio, creyentes que nacieron de nuevo, póngale atención, pero sencillamente tomaron su propio camino, sus propias decisiones, se fueron detrás de la vista de sus ojos, se fueron detrás del deseo de su carne, se fueron detrás de la vanagloria de la vida, de la codicia, de la avaricia. Se dieron cuenta que el Evangelio era un tropiezo para conseguir lo que ellos querían. No duraron mucho en la iglesia, otros duraron bastante, pero un día tomaron la decisión de apartarse. Un día tomaron la decisión de hacer lo que quisieron. Óigame, se burlaron de Dios, o porque no pudieron entender, o porque no les enseñaron quién era Dios. Y entonces a ese cristiano le dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Quiero hablarle de esas dos clases de personas. Cuando uno no logra identificar la diferencia entre el que conoció la palabra pero no nació del Espíritu y el que conoció la palabra, que la Biblia en Juan habla de nacer de agua y del Espíritu. El agua es una tipología muy clara en la Biblia de lo que es la palabra. Personas que conocen la Biblia, que conocen la palabra, y déjenme hablarle de esto. Personas que nacieron junto a nosotros, personas que nos acompañaron a la iglesia, puede ser un hijo suyo, puede ser su cónyuge, puede ser alguien que vivió el proceso de la iglesia, del discipulado, pero jamás nacieron del Espíritu. El muchacho, porque era un muchacho y disfrutó de la iglesia hasta que notó que el Evangelio le estorbaba en los planes que tenía como joven. Esa persona que disfrutó de la escuelita bíblica, esa persona que disfrutó aquí y allá, pero nunca tuvo una experiencia con Dios, nunca tuvo una experiencia de un nuevo nacimiento, pero tuvo sus amiguitos en la escuela bíblica, tuvo sus amiguitos en la iglesia, fue hasta famosa porque era un niño muy atento, muy dispuesto, pero que cuando vio que el Evangelio no le iba a permitir vivir lo que sus amiguitos de colegio le estaban ofreciendo, cuando se dio cuenta que todos lo menospreciaban por la calidad de cristiano que él mostraba, porque él hablaba de Dios, porque hablaba de la iglesia cristiana, porque hablaba de alabanzas, cuando se dio cuenta que no podía salir a fiestas como sus demás compañeros y compañeras, entonces se dio cuenta que él no quería eso. Y esas personas conocieron de Biblia, estuvieron en una iglesia cristiana, pero al no haber nacido de nuevo no hubo una lucha dentro de ellos. No hubo la pelea
de la palabra implantada por el nuevo nacimiento contra lo que quiere el mundo. No hubo eso. Sencillamente vino el mundo, ofreció la música, ofreció los colores, el exceso de todo lo que ofrece el mundo, la pasión, y el muchacho sencillamente dijo sí, y empezó a decirle a su mamá, a su papá: no quiero ir por allá, tengo muchas tareas. El día que lo quisieron obligar se enojó y se apartó. 15 años, no lo sé, 14 años. Ella o él se apartaron. Siguieron estudiando, empezaron a hacer lo que sus compañeritos le decían y siguió el tiempo viviendo de una manera desordenada. Bueno, pasaron 5 o 6 años, se conoció con algún muchacho, si es una mujer, se fue con él a vivir o se casó, algo pasó. Pero si esa niña fue seleccionada, fue escogida por Dios, aunque no nació de nuevo en ese tiempo, entonces ella empieza a pensar en el tiempo que vivió en la iglesia. Y las dificultades naturales del hombre sin Cristo, de la mujer sin Cristo, la llevan en las noches a pensar: bueno, no era tan malo. Ahora que ya tiene un compromiso, una obligación, ahora que la pasión se apagó, ahora que el éxtasis del mundo ya no puede disfrutarlo tanto, ahora que tiene un hijo y un marido cantaletoso, altanero, grosero y tal vez irresponsable, entonces dice: yo quisiera volver a vivir ese tiempo. No porque haya nacido de nuevo, no, sino porque tiene un buen recuerdo de lo que es la iglesia. Pero viene una situación a la vida de ella y viene y le asalta un pensamiento: ¿será que Dios ya me desechó? Porque yo fui cristiana, porque yo fui cristiano. Yo estoy en una iglesia desde los 6 años hasta los 15. Yo pertenecí a tal grupo, yo era de la escuela bíblica, de los que apoyaban aquí y allá. Y empieza Satanás, el diablo, a acusar y hacerle sentir que está sin esperanza, destituido. Esa es una clase de persona que le quiero plantear. Pero déjeme leerle este versículo y le planteo lo que es la otra persona de la que le quiero hablar. Dice entonces: por cuanto llamé, el versículo 24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quienes atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Esto es para otra clase de personas. Esto es para aquella clase de personas que, como usted y como yo, tenemos testimonio de haber nacido de nuevo. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? A ver, listo. Pero esa persona que nació de nuevo, tal vez influenciado por una enseñanza antigua y muy fuerte que había en la iglesia cristiana, y es que usted hizo la oración de fe y tiene que ser perfecto porque somos nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto se predicaba, se enseñaba y se creía que eso era automático, de un día para otro. Hoy recibí al Señor y mañana ya soy perfecto. No tengo duda de que hay excepciones, sí. No tengo duda que hay personas que recibieron al Señor y ese proceso ha venido siendo muy rápido y muy efectivo. Personas que nunca pecaron, pues a la manera de la intención y de volverse en contra del Señor voluntariamente, no. Pero esas son excepciones muy pocas. Más bien lo que encontramos en la iglesia son personas que, como usted y como yo, nacimos de nuevo, pero seguimos luchando contra unas debilidades,
luchando contra unos deseos, tal vez unos anhelos del corazón. Y muchos de ellos fueron tan fuertes, muchos de ellos recibieron una información genética tan poderosa. Ustedes ya saben, mi hermano, y si no lo sabe, estudie el poder de la herencia. La herencia atrae, seduce, somete, obliga a hacer aquello que vino sobre su vida. Así que alguien, bueno, y si no recuerde lo que le pasó a Isaac, Abraham mintió 2 veces sobre su esposa, dijo, es mi hermana, y un día Isaac, viejo ya, con su esposa, sencillamente hizo lo mismo, igualito, le asaltó el mismo temor y reaccionó de la misma forma, mintiendo sobre su esposa. ¿Eso qué es? Eso es una información genética, se llama herencia. Y esas personas con deseo de agradar a Dios, sí, amando al Señor, se sintieron atraídos durante mucho tiempo y oraban al Señor y eso no se iba. Y un día, o por enojo con Dios, yo le he pedido al Señor y como que no me oye, no, y se someten al pecado. Otros porque aún el Señor ayudándoles a caer en cuenta de que no lo haga, dándole la fuerza, ellos tomaron una decisión. Y la decisión fue volver atrás, vivir el pecado de nuevo. Y el pecado los absorbió, de tal manera que se apartaron, se retiraron de la vida cristiana y se sumergieron lentamente, poco a poco, en aquello que un día habían dejado. Y después, tiempo después, algunos años después, muchos años después, ellos en dificultades, en problemas, en tribulaciones, porque déjeme decirle algo, si usted es hijo, bueno, usted no, todo el que sea hijo, nosotros todos somos hijos, todo el que es hijo se descarría y déjeme decirle que Dios va a tratar de traerlo de nuevo con vara, permitiendo que las consecuencias de aquellas cosas malas que hicimos vengan sobre nuestra vida. ¿Dónde podemos fortalecer eso? Porque Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Hebreos, eso es claro, hermano, eso es claro. Cuando una persona estuvo algún tiempo en la iglesia cristiana y se va, se aparta de la iglesia cristiana, peca y le va bien, óigame, hace lo malo y prospera, ese no es hijo. Ese Dios le va a permitir que pase bien en esta tierra, porque lo que le espera es una eternidad horrorosa. Pero si usted y yo somos hijos, crea que el Señor no nos va a dejar tranquilos. Y en medio de esa situación, entonces llega el pensamiento, ¿será que yo estoy destituido? ¿Será que habiendo pecado voluntariamente? Porque la diferencia de aquel que vivió un tiempo en la iglesia cristiana pero que nunca nació de nuevo, es que ese nunca pecó voluntariamente. Sencillamente, cuando se apartó de su mamá, creció, pudo hacer lo que quiso, pudo tomar sus propias decisiones, sencillamente la naturaleza pecaminosa se manifestó. Yo le digo a los padres cuando me dicen, ay pastor, mi niña que iba a la iglesia, mi hijo que iba a la iglesia, mire, un modelo de muchacho, ahora no quiere, ahora está saliendo con unos amigos y yo lo veo en rumbas y por ahí lo sentí con olor a trago. Hermana, ¿de qué se asusta? Si para poder que haya salvación tiene que haber arrepentimiento y el único que se arrepiente es el que peca, el que reconoce que peca. Así que él tiene que pasar por eso. Así que para poder ser convencido de pecado, justicia y juicio, él tiene que hacer las cosas que él sabe que son pecado. Es un proceso del que no ha nacido de nuevo. Pero entonces mire la diferencia. Una persona conoció de Biblia, sí, se aprendió versículos bíblicos, salía y declamaba la Biblia, se aprendió muchas cosas bíblicas, pero nunca nació de nuevo. ¿Por qué se da cuenta? Porque la demora es que el mundo le puso el plato, la comida que el mundo sabe poner a los jóvenes y se fue. El otro, lleno de inconformismo, con reclamos, que quería, que deseaba, pero que quiso salir un ratico allá afuera y se quedó afuera, pasaron los años y ahora dice, ¿será que yo tengo salvación? Y empieza el diablo, sí, el diablo,
Empieza a convencerlo. Usted no ha vuelto a sentir a Dios. Dios ya lo destituyó. Yo creo que el Espíritu Santo se fue de usted. Yo creo que ya no hay solución para usted. Pienso que, y eso le atormenta la mente a ese creyente o excreyente. Y muchas personas han pasado años enteros en ese ir y venir. Y de una manera tímida, con miedo, escúcheme, con miedo, tratan de ir a una iglesia, pero escuchan una prédica y dicen, no, yo no tengo solución, no vuelven. Pero está allí el redarguir. Yo lo que le digo a una persona de esas es, ¿vives tranquilo? No. ¿Sabes por qué no vives tranquilo con el pecado? Porque naciste de nuevo y todavía el Espíritu de Dios está ahí. El día que el Espíritu de Dios se vaya, ¿sabe qué? Esa persona no quiere volver a saber de nada y no le importa. Porque el único que le da la capacidad, el único que redarguye y da la capacidad de arrepentimiento se llama el Espíritu Santo de Dios. A Él sea gloria para siempre, hermano. Entonces la persona porque sí conozco, y yo le he contado muchas veces las experiencias que tuve con personas que el Espíritu de Dios salió de ellos, se fue. Esa persona no es capaz de arrodillarse y dice, ¿a qué? Yo me siento vacío. ¿De qué le voy a pedir perdón al Señor si yo no reconozco que lo que yo hago es pecado? No lo reconozco. Me parece normal lo que yo hago, me parece que está bien, me parece que no hay nada malo en lo que yo hago. Y fornica, adultera, consume, porque ya el Espíritu de Dios no está en él. Así como una persona natural, como cuando usted y yo no teníamos a Cristo en el corazón, el Espíritu de Dios, hacíamos lo que sea y nos jactábamos y hablábamos de eso y le contábamos a los amigos, no, que yo me estuve tantos días tomando licor y que entonces hice esto y aquello y y era el que más pecara. Pero si esa persona, no importa los años que haya estado allá afuera, él reconoce y dice, uy, es que yo no sé por qué me aparté y me da vueltas eso en la cabeza, pastor, pero no sé, yo he ido a la iglesia varias veces, pero no me hallo, es como que todo lo que predican es para mí, me hace sentir como que yo no tengo solución, como que no hay salida. Los dos tienen un trato diferente, los dos tienen un trato diferente. Y con la ayuda del Señor vamos a caminar con esto. Dice entonces, versículo 28, entonces me llamarán y no responderé. Cuando la persona se apartó, él quisiera que él dijera, voy a ir a una iglesia y cuando entrara el Espíritu de Dios lo tomara. Bueno, sí existen casos de esa forma, ¿no? Que él llega a una iglesia cristiana, entra por la puerta y ya el Señor lo tomó en lenguas y empezó a llorar y se tiró al piso y se revolcó y dijo, nunca más. Y de ahí salió renovado. Pero en gran manera, la persona que pisoteó al Hijo de Dios, porque pecar voluntariamente es esto, lo que está en Hebreos 10:26 en adelante, aquel que pisoteó al Hijo de Dios, el que tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y afrentó, ofendió, lastimó al Espíritu de gracia, al que lo trasladó de las tinieblas, de la potestad del diablo, al reino de nuestro Señor Jesucristo, esa persona va a tener que esforzarse, porque no va a ser en el primer momento que diga, Señor, aquí estoy. No, va a tener que esforzarse. Y mire, no es una persona, dolorosamente he conocido, y en este momento quisiera y le pido al Señor, tengo como 4 personas en esa situación. Ellos dicen, pero ¿qué será? Que yo oro, trato de orar y no puedo. Y algo me aflige y algo me dice en la cabeza que no pasa nada. Yo le pido al Señor y no pasa nada. Pero pregúntele cuántos años estuvo haciendo lo malo. Muchas de esas personas dentro de las iglesias cristianas le dieron gusto a su lascivia, fornicaron, poniendo tropiezo a hombres y mujeres de Dios, a obreros del Señor. Se burlaron del Señor
les hacían el llamado, el Señor les hablaba por la prédica del hermano, de la hermana, del pastor, y era como si nada, iba detrás de su deleite. Y entonces, ahora pretenden que, como hay un espíritu de tormento en ellos, afligiéndolo, afectándolo, no dejándolos ni siquiera dormir. Mire, esas personas son personas sanas. Usted las lleva a un médico y el médico le hace todos los exámenes y le dice, no está bien. Pero ¿sabe qué? Él dice, mentira, mentira. A mí me duele todo. Yo me desespero por todo. No puedo dormir. Yo siento esto, yo siento aquello, yo siento lo otro. Se me vienen unos pensamientos horrorosos. Pastor, ¿cómo me van a decir que es que yo estoy bien? Una mujer que, escuchando como los síntomas, cualquiera diría, no, esta mujer se está muriendo. Mire, me decía la mamá, pastor, 4 veces he hecho venir ese servicio médico que va a las casas. Y 4 veces le han hecho, mire, ellos cargan una cantidad de cosas para hacerle los exámenes, no tiene nada, no tiene nada. Ni la presión ni siquiera alterada, imagínense. Nada. Ella dice, pero mentira, yo sí estoy enferma. Y confiesa eso con la boca. Porque hay un espíritu de tormento por cuanto el Señor le habló y no quiso escuchar. Por cuanto nuestro Padre varias veces le dijo, no hagas eso. Y mucho menos llegues a la iglesia a pecar. Yo le digo a la persona que a veces veo y el Señor me permite identificar que llega como buscando algo, yo le pregunto, ¿usted a qué vino? ¿Vino a hacer daño aquí a la iglesia? Mire, le va mejor si usted se va para el mundo y hace lo que quiera allá en el mundo. Le va mejor, porque si usted viene a la iglesia a tratar de hacer las fechorías que hacía allá en el mundo, le va mal. Dios es vengador de aquellos que quieren venir a saciar su inmundicia, su degradación mental en la iglesia, porque lo han hecho, lo han hecho. Y entonces quisieran salir de eso rápido. O entonces dicen, no, yo me quiero morir porque yo me siento destituido. No, mire lo que dice la Biblia, entonces me llamarán y no responderé. No va a ser a la primera vez, ni a la segunda, ni a la tercera. El que se deleitó desobedeciendo al Señor, que no piense que la demora es que por la aflicción de ese espíritu de tormento, de aquello que Él llamó con ansias, de aquello que Él le dio lugar con el pecado, que cuando lo esté afligiendo, entonces ya rapidito, sí, mijito, ¿qué pasó? ¿Ah, sí? ¿Ya pecó suficiente? Venga, pues lo saco de allá. No. Mire, Dios se va a asegurar que el que haga algo así parecido no le quede ganas por el resto de su vida de burlarse de él. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Que allí sigue estando presente el amor de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Claro, hermano, claro. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino. Mire que no está diciendo Dios, los voy a castigar más allá del pecado que cometieron. No, lo que hicieron, el resultado, la consecuencia natural de lo que hicieron. A mí me gusta mucho escuchar un estudio de esos microestudios que tenemos, de consecuencias naturales. Oye, hermano, yo escucho eso y se me abre el entendimiento tanto. Consecuencias naturales se llaman. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Las cosas no vienen así nomás. No hay maldición que venga sin causa, lo dice Proverbios. Ninguna maldición viene sin causa. Ningún dolor al ser humano viene sin causa. Ninguna aflicción, ninguna desgracia viene sin causa. No, Dios no es injusto, para nada.
Y yo quisiera decir que el Señor es justo, pero el Señor más que justo es misericordioso, clemente aún con el que peca y se arrepiente de verdad. Dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Solo es la consecuencia natural de lo que hicieron. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mire cómo termina el versículo 33, mire cómo termina este pasaje. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Qué tiene que hacer una persona de esas? Bueno, mañana vamos a desarrollar esto mejor. Pero ¿qué tiene que hacer una persona de esas? Empezar a hacer lo que no hizo antes. Empezar a poner atención de lo que dice el Señor en su palabra y decirle, Señor, ayúdeme, ahora lo voy a obedecer. Sí, va a estar como solo los primeros tiempos, no sé si los primeros meses o los primeros años, pero va a estar como solo, como que no siento que el Señor me ayude, pero igual voy a obedecer. Y si tengo que correr de huida de lo que yo mismo me busqué y tengo que destruir aquello que yo construí y tengo que desbaratar lo que sea para no pecar, es ahí donde el Señor, y mañana lo vamos a ver por la palabra, es ahí donde el Señor dice, ¿lo viste? Se humilló. Mire, un día Él declaró para Acán un terrible castigo impresionante. Mire, uno de los reyes más malos, el marido de Jezabel. Y ese hombre se humilló, se vistió así como se vestían en ese tiempo. Lloró, se humilló hasta lo sumo y dijo, ¿lo has visto? Le dijo al profeta, ¿lo viste? ¿Lo viste cómo se humilló? No, yo a alguien que se humilla, yo no soy capaz de castigarlo. Voy a dejar lo que le tenía para él, para su hijo. Oiga, y que le sigan diciendo a usted que no hay maldiciones generacionales. En el Señor Jesucristo nos podemos deshacer de ellas. ¿Quién dice amén? Claro, pero que no hay maldiciones generacionales. Ay, hermano. Y el cristiano que no hace lo que dice la Biblia para deshacerse de ellas, tiene que seguir cargando con ellas. Ahí yo soy buen cristiano, pero no sé por qué me dio lo mismo que mi papá. Me dio lo mismo que mi mamá. Y sigo cargando con la ruina de mi papá y mi mamá. Por eso. Él cierra muy claramente diciendo, versículo 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Quiero que toquemos esto, solo para que usted sepa lo que vamos a hacer mañana. Ezequiel, capítulo número 17. El versículo número 24, oiga esto. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. ¿Quién le da el pago a cada persona? ¿Quién? Tanto al justo como al injusto, tanto al santo como al pecador. ¿Quién le da el pago? Hermano, no es el diablo. Por eso es que aquel que quiere reverdecer se pone a reprender al diablo y no se corrige y no pasa nada. El momento adecuado para reprender al diablo es cuando usted, como hijo de Dios, tiene la justificación de la sangre de Cristo y el poder del Hijo de Dios. En ese momento usted reprenda a demonios que ellos le obedecen, pero ya metido en el pecado. No. Dios es el que hace las cosas. Si usted quiere ver lo que dice Joel, solo para darle un adelanto de lo que vamos a estudiar mañana. Joel el capítulo número 2, el versículo 25, lea conmigo los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Mi gran ejército, eso no lo envió el diablo. Eso no lo envió Satanás. El pueblo se portó mal y el que lo castigó, ¿quién fue?
Eso para mí, mire, eso para mí es un deleite. Eso para mí es música a mis oídos. Saber que si yo alguna vez cometo un error, Dios no me va a entregar de una vez al diablo, vaya. No, Él mismo se va a encargar de mí. Lo que le dijo David, ¿sabe qué? No me deje ni en manos de mis enemigos ni en manos del diablo. Hágale usted, hágame lo que quiera, porque yo sé que usted tiene misericordia de mí. Para que se enfoque en esto, hermano, aquí no hay otra cosa sino el poder de Dios para darle el merecido a aquel, su merecido a aquel que hace lo malo, porque a la hora de ser restaurados nosotros no podemos buscar a nadie más, sino a aquel que le tocó permitir que viniera sobre esa vida una consecuencia natural. El revoltón, el saltón, la langosta, es el ejército de Dios contra los pueblos malos, contra los pueblos que se deleitan en la idolatría. Y yo digo que el Señor guarde la iglesia que hoy en día va detrás de la idolatría, porque así como el pueblo de Israel, gran cantidad de cristianos hoy en día están yendo detrás de la idolatría, se deleitan en la idolatría, participan de la idolatría, gastan grandes sumas de dinero en la idolatría. Y el pecado permanente de Israel siempre fue la idolatría, que dejaban al Señor y ponían su corazón y daban su culto a otros dioses.